Cristo el Sanador por F. F. Bosworth. Capítulo 3. Parte 1. Sanidad para todos. ¿Será la voluntad de Dios, como en el pasado, sanar a todo aquel que necesita sanidad y que llegue hasta el final de sus días? Una de las más grandes barreras para aquellos que buscan sanidad es la incertidumbre de saber la voluntad de Dios, si es o no el sanar a todo el mundo. Casi todos sabemos que Dios sana a algunos, pero la teología moderna impide a muchos conocer lo que la Biblia claramente enseña, que la sanidad ha sido provista para todos. Es imposible que osadamente reclamemos por fe una bendición, la cual no estamos seguros que Dios ofrece. El poder de Dios únicamente puede ser reclamado donde la voluntad de Dios es conocida. Sería casi imposible que un pecador pudiera creer para justicia antes de haber sido completamente convencido que es la voluntad de Dios haberlo salvado. La fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Si es la voluntad de Dios sanar solamente a algunos de los que necesitan sanidad, entonces nadie tendría una base para la fe, a menos que tuviera una revelación especial de Dios, que Él sería uno de los favorecidos. La fe tiene que descansar en la voluntad de Dios solamente y no en nuestros deseos. Apropiarse de la fe no significa que Dios puede, sino que Dios lo hará. Muchos creyentes en nuestros días, ignorantes del privilegio de la redención que ha sido otorgada a todos, oran por sanidad diciendo: "Si es tu voluntad". Entre los que buscaron sanidad en los días del ministerio terrenal de Cristo, solamente sabemos de uno que usó esta clase de teología. Este fue el leproso que dijo: "Señor, si quieres puedes limpiarme". Lo primero que Jesús hizo fue corregir la teología diciendo: "Quiero, sé limpio". El quiero de Jesús eliminó el "si quieres" del leproso, añadiendo a la fe de éste que Cristo podía y quería sanarlo. La teología de este leproso antes de ser iluminado por Cristo es casi universal en nuestros días, porque esta parte del Evangelio se predica muy poco. Vemos a través de toda la Escritura que la doctrina más explícita es que la voluntad de Dios es sanar y que lleguemos hasta el final de nuestros días. De acuerdo a su promesa, está claro, nos referimos a aquellos que han sido debidamente instruidos y que reúnen las condiciones prescritas en la palabra. Algunos dicen: si la sanidad es para todos, entonces nunca moriremos. ¿Por qué no? La sanidad divina no va más allá de la promesa de Dios. Él no promete que nunca moriremos. Él dice: "Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti y cumpliré el número de tus días". Éxodo 23, 25 al 26. Los días de nuestra edad son 70 años. Salmo 90, versículo 10. No me corte de la mitad de mis días. Salmo 102, 24. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Eclesiastés 7, 17. Otros se preguntarán: ¿cómo morirá el hombre? Les quita el hálito. Dejan de ser y vuelven al polvo. Salmo 104, 29. El reverendo Gaffy Duffy escribe: Él ha asignado al hombre cierta largura de día, y su voluntad es que vivamos ese tiempo. Quiero recordarle que todos aquellos que fueron resucitados eran gente joven que no habían vivido el número de sus años. Este mismo hecho nos muestra que Dios no aprueba la muerte prematura. No vamos a esperar tampoco que el hombre viejo se mantenga joven físicamente, pero si el término asignado no se ha cumplido, tenemos derecho a reclamar de parte de Dios.
nuestra salud. Y si sobrepasamos nuestro término y es la voluntad de Dios que continuemos viviendo por más tiempo, aún es su voluntad que lo hagamos en buena salud. Si queremos conocer la voluntad de Dios en cualquier asunto, tenemos que leer su testamento. Supongamos que alguna señora dijera: mi esposo era muy rico y ahora, ya muerto, quisiera saber si me dejó algo en su testamento. Yo le diría: ¿por qué no lee el testamento para que lo sepa? La palabra testamento, hablando legalmente, significa la voluntad de una persona. La Biblia contiene la voluntad, el testamento de Dios, en el cual Él nos otorga todas las bendiciones de la redención. Y siendo esta su última voluntad y testamento, todo lo que se presente más adelante es falso. Nadie puede escribir una nueva voluntad después de muerto. Si la sanidad es la voluntad de Dios para nosotros, decir que la era de los milagros ha terminado es oponerse a la verdad o anular un testamento después de la muerte del que lo hizo. Jesús no es solamente el que escribió el testamento y quien murió. Él resucitó y es también el mediador de la voluntad. Él es nuestro abogado y no nos defraudará como lo hacen los abogados terrenales. Él es nuestro representante a la diestra de Dios. Olvidémonos ahora de la tradición moderna y pasemos a considerar la palabra de Dios, la cual nos revela su voluntad. En Éxodo 15, después del pasaje del Mar Rojo, el cual fue escrito para nuestra admonición y tipo de la redención, Dios da su primera promesa de sanidad. Esta promesa fue para todos. Las condiciones estipuladas por Dios fueron cumplidas y leemos: lo sacó con oro y plata, y no hubo ningún enfermo en todas las tribus. Fue aquí que el Señor dio el pacto de sanidad revelado y sellado con su nombre de redención, Jehová Rafa, que traducido es: yo soy tu Dios que te sana. Esta es la palabra de Dios establecida en el cielo, la cual nunca cambiará. Decir que este privilegio de recibir sanidad no es para el pueblo de Dios sería como cambiar el yo soy a yo era Jehová Rafa. ¿Quién tiene autoridad para cambiar los nombres redentores de Dios? Bajo este primer nombre, lo mismo que en los otros 6, en vez de abandonar su oficio como sanador, Él sigue siendo Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Las bendiciones reveladas en sus nombres de redención fueron provistas por la expiación hecha para todos los hombres, y no solamente para Israel. Este capítulo 15 de Éxodo nos enseña que en aquella época, 3500 años atrás, Dios no dejó que la gente dudara acerca de su deseo de sanarlos a todos. Este estado universal de salud en la nación de Israel continuó mientras las condiciones estipuladas por Dios fueron cumplidas. Número 16, del 46 al 50, relata cómo, por causa del pecado, la plaga destruyó 14,700 israelitas. Después que el pueblo retornó nuevamente a Dios, la plaga fue quitada, y Él continuó siendo Jehová Rafa, el sanador, no solamente de algunos, sino de todos. Si la plaga hubiese permanecido aún en uno de ellos, no podríamos decir que fue quitada. Este estado de salud siguió sin interrupción hasta 19 años más tarde, cuando el pueblo, insatisfecho por la forma en que Dios los dirigía, habló contra Dios y contra Moisés y fueron heridos por las serpientes. Cuando nuevamente se tornaron a Dios y confesaron su pecado, la palabra de Dios para ello a través de Moisés fue: y acontecerá que cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, tipo del Calvario, vivirá. En esta situación, las Escrituras nos muestran otra vez
que era la voluntad de Dios el sanar, no a algunos, sino a todos. Todo aquel que fue mordido vivió cuando miró a la serpiente de bronce, lo cual es un tipo del futuro sacrificio en el Calvario. El salmista David en su tiempo entendió que la sanidad era un privilegio universal. En el Salmo 86 él dice: porque tú, Señor, eres bueno y grande en misericordia para con todos los que te invocan. En el próximo sermón veremos cómo la sanidad fue una de las más prominentes misericordias en todas las Escrituras, y que el enfermo en el Nuevo Testamento pedía misericordia cuando buscaba sanidad de parte de Cristo. De acuerdo con las promesas del Antiguo Testamento, Jesús probó que era grande en misericordia, sanando no a algunos, sino a todos los que vinieron a él. Otra vez en el Salmo 103 vemos que David creía que la misericordia de sanar era tanto un privilegio universal como lo era la misericordia del perdón. Él le dice a su alma que bendiga a Dios, quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias, quien te sana todo. Es tan permanente como quien perdona todo, ya que se usa un lenguaje idéntico refiriéndose a las dos misericordias. Con relación al hombre que habita al abrigo del Altísimo, Dios dice en el Salmo 91 que le saciará de larga vida. El privilegio de vivir al abrigo del Altísimo será para algunos o para todos. Si es para todos, la promesa de Dios para todo es que saciará de larga vida. Dios faltaría a su promesa si no quisiera sanar a sus hijos obedientes de mediana edad. Si vivir al abrigo del Altísimo fue posible en el pasado más oscuro o incierto, ciertamente lo es en esta mejor era de la gracia, donde Él hace que su gracia abunde para cada uno de sus hijos. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la gracia que vendría a nosotros. En Isaías 53 vemos cómo Cristo llevó nuestros pecados y enfermedades, haciendo de dos un privilegio universal. Lo que Cristo hizo por cada uno que vino a Él fue una bendición individual, pero lo que Él hizo en el Calvario fue para todos. Está claro que en todos estos ejemplos o casos citados del Antiguo Testamento, fue la voluntad de Dios sanar a todos los que reunían las condiciones. Siempre que el perdón era ofrecido, también lo era la sanidad. Dejemos que los que enseñan que la voluntad de Dios acerca de la sanidad no era para hoy en día, contesten a la siguiente pregunta: ¿por qué razón Dios eliminaría esta misericordia establecida en el Antiguo Testamento de esta mejor dispensación? No es de esperarse que Él, quien nos ha reservado cosas mejores y quien es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, extienda sus misericordias a esta mejor dispensación. Vamos ahora al Nuevo Testamento y veremos. La mejor forma de contestar a la pregunta que tenemos delante de nosotros es leyendo los Evangelios, en los cuales se relatan las obras y enseñanzas de Cristo. Él fue la expresión de la voluntad del Padre. Su vida fue la revelación y manifestación de la voluntad y el amor inalterable de Dios. Él actuó literalmente la voluntad de Dios para la raza adámica y dijo: he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Él también dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Queda claro entonces que cuando Él sanaba a las multitudes que le apretaban día tras día, vemos la voluntad del Padre revelada.
Cuando Él puso sus manos sobre cada uno y los sanó, Él estaba llevando a cabo la voluntad de Dios para nuestros cuerpos. Tal vez no hay gente tan conservadora como los intelectuales académicos de la Iglesia Episcopal. Y sin embargo, la comisión que fue asignada para que estudiara el tema de la sanidad divina e informara los resultados del estudio a la Iglesia, después de 3 años de estudio e investigación bíblica y de la historia, declararon lo siguiente: Cristo sanó a los enfermos revelándonos la voluntad de Dios para el hombre. Conociendo que la voluntad de Dios ha sido completamente revelada, ellos añaden que la Iglesia ya no debe usar las palabras "si es tu voluntad" cuando ora por los enfermos, ya que destruyen la fe. Los evangelios enseñan sanidad completa para el alma y el cuerpo para todos los que vienen a Él. Muchos dicen: yo creo en la sanidad, pero no creo que sea para todos. Si no es para todos, ¿cómo haremos la oración de fe aún por aquel a quien Dios quiere sanar, sin recibir la revelación de parte del Espíritu Santo que estamos orando por la persona correcta? Si no es la voluntad de Dios el sanar a todos, entonces ningún hombre puede aprender de la Biblia cuál es la voluntad de Dios para él. Debemos pues cerrar nuestras Biblias y pedir revelación directa del Espíritu Santo antes de orar por los enfermos. Esto sería como decir que la actividad divina con relación a la sanidad está gobernada por la revelación directa del Espíritu en vez de ser por las Escrituras. ¿Cómo podrán sanarse los enfermos si no se les predica un evangelio de salud que sirva como base para su fe? Y si la fe es la confianza que Dios cumplirá sus promesas, ¿cómo podrá tener fe para ser sanado si no hay ninguna promesa en la Biblia que el enfermo pueda reclamar? Las Escrituras nos dicen cómo Dios sana al enfermo. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107, versículo 20. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes y es medicina para todo su cuerpo. Primera de Tesalonicenses 2:13, Proverbio 4:22. Si un millonario anunciara a una audiencia de 1,000 personas que él podría darle $1,000 a cada uno de ellos, esto no les daría una base para tener fe que obtendrían los $1,000, porque la fe no descansa en la habilidad. Si él fuera más allá y dijera: les voy a dar $1,000 a 50 de ustedes, aún así ninguno tendría una base para tener fe de poder obtener los $1,000. Si le preguntáramos a alguien si está seguro que recibirá los $1,000, nos podría contestar: necesito dinero y espero estar entre los beneficiados, pero no puedo estar seguro. Pero si el millonario dijese: es mi voluntad dar $1,000 a cada uno, entonces todos en la audiencia tendrían una base para tener fe y agradecerían la generosidad del millonario. Supongamos ahora que Dios hace acepción de personas y que es su voluntad sanar a algunos solamente. Demos una mirada a través de los evangelios para ver cómo los amigos de los enfermos decidieron cuál de los enfermos debían traer al Señor para que fueran sanados. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Lucas 4:40. Desafortunados o no, todos fueron traídos y sanados. Ciertamente era Dios haciendo y revelando su propia voluntad. Si uno de nosotros hubiese estado allí, también hubiéramos sido traídos y sanados, porque todos fueron traídos. En su relato del mismo evento, Mateo nos dice que Jesús no hacía excepciones. Él sanó a todos los enfermos,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La palabra nuestros incluye a todos en el sacrificio del Calvario y requiere la sanidad de todos para que se cumpla la profecía. Instamos a los enfermos que lean y observen a través de los evangelios los todos y a los que cada uno, para que vean que la bendición redentora de salud fue para todos y que nadie nunca acudió en vano delante de Jesús para recibir sanidad. Nunca hubo una multitud lo suficientemente grande como para que Cristo le negara la sanidad a alguno. Final de la primera parte del capítulo 3, en la voz de su amigo Carlos Yélamo.